Muy buenos días para todos. Hoy estamos con Dayana, nuestra residente de primer año, va a abrir el bloque de este mes de junio, que es el bloque de dolor, con un tema que quisimos traer hoy para hacerlo como volver a lo básico, ¿cierto? Y quisimos titular el ABC del dolor. La doctora Dayana Quintero, como les dije, residente de primer año, y el asesor es el doctor Carlos Restrepo, anestesiólogo y especialista, subespecialista en dolor, quien la asesoró para la charla de hoy, quien va a estar con ellos en la mañana académica, y le agradezco mucho su compañía al doctor Carlos Restrepo y la asesoría. Y muchas gracias a los que están conectados siempre. Dayana, entonces empecemos. Listo, profe. En la mañana de hoy, como nos contó la doctora, vamos a hablar del ABC del dolor, un enfoque desde la anestesia. Le agradezco al doctor Carlos Restrepo, quien me asesoró y me ayudó gran parte en el desarrollo de esta charla. Entonces, vamos a tratar de hacer el enfoque y de abrir este contexto del dolor a través del ABCD. Entonces, en el ítem A vamos a presentar un caso clínico en el cual vamos a participar con respecto a los conceptos que tenemos de dolor. Posterior a esto, vamos a hacer las definiciones y a clasificarlo según varios mecanismos. Continuaremos con la fisiopatología del dolor para poder entender cuáles son las vías que interfieren en esta sensación y por último vamos a hablar de la cronificación del dolor y cómo desde la anestesia podemos hacer un aporte a este tema. Empezaremos con el caso clínico de un paciente masculino de 51 años quien reside en el Carmen de Viboral. Él es docente de secundaria, está casado y tiene 2 hijos. Su motivo de consulta es: tengo dolor. Hay que resaltar que el paciente no tiene ningún antecedente. En enfermedad actual tenemos un paciente masculino de 51 años sin ningún antecedente patológico, quien consulta por un cuadro clínico que ha presentado una evolución de 5 años, consistente en parestesias que se localizan en la región lumbar, las cuales irradian hacia la cara posterior de ambos miembros inferiores, pero el paciente relata que hay un predominio hacia el miembro inferior izquierdo. Él dice que tiene episodios en los cuales hay un aumento del dolor. Sin embargo, ha presentado mejoría con manejo analgésico con AINES. Pero desde hace 2 meses la situación ha cambiado, ya que ha presentado dolor que es persistente, que es continuo y ya no mejora ante el manejo analgésico común que previamente venía tomando el señor. Asociado a eso, los familiares relatan que ha tenido cambios en la marcha, ya que presenta dificultad para levantar la pierna izquierda. Al examen físico, en las condiciones generales, se ve muy bien, signos vitales estables, cardiopulmonar normal, pero el examen neurológico es algo que nos llama la atención, ya que presenta una marcha antálgica, el paciente presenta una desviación del cuerpo hacia el lado izquierdo, hay una hipoestesia en la región lateral del muslo izquierdo, el paciente refiere parestesias en el talón izquierdo, las cuales son reproducibles con la palpación. La fuerza está disminuida en el miembro inferior izquierdo, es 4/5, con respecto al miembro inferior derecho, que es 5/5, pero en los miembros superiores la fuerza está conservada. Los reflejos están adecuados y presentes, pero al evidenciar la marcha antálgica también se le pide al paciente que camine en puntas y en talones. En puntas el paciente lo hace con un poco de dificultad, de dolor, pero no se evidencia imposibilidad para eso, pero no logra caminar en talones. Entonces, hasta acá, ¿qué podemos decir sobre el dolor que presenta este paciente? Abrimos los micrófonos por si alguien quiere participar. Hola, buenos días. Buenos días. Pues, primero tenemos un paciente que tiene un dolor crónico, ya lleva más o menos 5 años con ese dolor y que desde hace 2 meses está teniendo una agudización. Otra cosa importante es que es un dolor con características neuropáticas y que desde hace 2 meses, pues como viene ese empeoramiento, tocaría, pues pienso yo, como descartar causas secundarias, pues algo compresivo, por ejemplo, debido a que no solamente está con el dolor, sino que también tiene signos de radiculopatía. Tenemos una disminución en la fuerza,
O sea, estamos con una focalización neurológica y cambios sensitivos. O sea, tenemos tanto focalización sensitiva como motora. Perfecto, súper bien. Muchas gracias por su aporte. Entonces, efectivamente, para hacer el enfoque y por las características que vemos del dolor, se le realiza una electromiografía en la cual se evidencia que es un estudio anormal y hay una lesión que es compatible con una lesión radicular L5 izquierda, la cual es denervante. Asociado a eso, tiene otra neuroimagen que es una resonancia de columna lumbosacra en la cual se evidencia que a nivel del E4-L5 se identifica una extrusión discal central y subarticular izquierda con migración inferior al receso lateral y compresión de la raíz izquierda. ¿Qué es importante? Este paciente al final requirió manejo quirúrgico con un adecuado manejo en todo el transoperatorio y se evitó la cronificación del dolor, que dentro de las patologías que hacen parte y son un factor de riesgo están las radiculopatías y el abordaje del neuroeje. Entonces, basados en este caso, vamos a hacer el enfoque del dolor. Comenzaremos con la definición. Entonces, para eso nos vamos a remitir a la IASP. La IASP viene hablando de este término desde hace más o menos desde 1979. ¿Por qué? Porque el dolor ha acompañado a la humanidad desde sus inicios y ha marcado grandes desenlaces. Gracias al dolor se ha avanzado en múltiples áreas, dentro de esto en la anestesia. Entonces, inicialmente, en 1979, se define como una experiencia que es sensorial y emocionalmente desagradable, que se asocia a un daño tisular, que puede ser real o potencial, o que está descrita en términos de dicho año. Sin embargo, aproximadamente 4 décadas después, las sociedades de dolor se preguntaron si nosotros hemos avanzado tanto en la medicina, si hemos comprendido un poco más la fisiopatología, hemos avanzado en el manejo. ¿Será que la definición sigue siendo igualmente válida? Para eso, la IASP hizo un comité en el 2018 en el cual se reunieron personas que eran referentes en el manejo del dolor. Entonces, ellos plantearon hacer una nueva definición. En ese momento, lo que hicieron fue plantearla y someterla a una discusión. Se le preguntó a personal experto, tanto nacional como internacional, sobre la nueva definición. Y es muy importante que ellos incluyeron pacientes que presentaban dolor crónico y asociado a las sugerencias que este grupo poblacional hizo, determinaron en el 2019 que la definición de dolor sigue siendo una experiencia sensorial y emocional desagradable, como previamente estaba categorizado. Sin embargo, esta está asociada o es parecida a la asociación con el daño tisular o real, porque acá hacen la diferenciación en el cual el daño no tiene que estar presente, puede estar parecido. Si hay unos síntomas que expliquen y que haya dolor, entonces estaremos hablando de dolor. Entonces, se define como una expresión personal. Entonces, es algo plenamente subjetivo. Si el paciente refiere dolor, es su experiencia propia. Aprendemos del dolor desde la infancia. Por lo tanto, al asegurar que tenemos dolor, debemos aceptar y respetar este concepto en nuestro paciente. Está influenciado por muchos factores, tanto biológicos, psicológicos como sociales. Y aunque por lo general cumple una función adaptativa en el proceso del dolor crónico, puede que ya no sea tan adaptativo e incluso se habla de un dolor maladaptativo, el cual tiene efectos adversos en la funcionalidad, el bienestar social y psicológico de las personas e interfiere con todo el espectro. Hablar de dolor implica que conozcamos múltiples términos, porque el dolor engloba muchos síntomas. El diagnóstico es dolor, pero dentro de ellos pueden tener múltiples manifestaciones. Vamos a ver el abordaje y la interpretación de algunos de los términos más importantes. Para esto nos vamos a basar
en la gráfica de la mano derecha, en el cual vamos a tener una relación entre la intensidad del estímulo y la respuesta al dolor, es decir, el concepto en el cual yo evidencio que tengo dolor. Vemos que normalmente para que haya un estímulo doloroso o se perciba dicha sensación desagradable, necesitamos un estímulo que sea en intensidad significativa, que alcance a vencer el umbral para que posterior a eso se presente el dolor. Sin embargo, hay otros extremos, como que la hiperalgesia y la hipoalgesia. En el caso de la hiperalgesia es un estímulo que es doloroso, sin embargo, a una intensidad menor alcanza el umbral y se percibe dicha sensación. En el otro extremo tenemos la hipoalgesia, que es una respuesta disminuida a un estímulo que normalmente es doloroso. Por otra parte, vamos a tener el concepto de la alodinia, que es la sensación y la percepción de dolor ante estímulos que no son dolorosos. Y el siguiente término sería la analgesia, que es la ausencia de dolor en respuesta a un estímulo que es doloroso. La nocicepción son todos los procesos fisiológicos que hacen que el dolor se exprese como una experiencia consciente. Pero el hecho de tener nocicepción no significa que haya dolor, porque como hemos hablado, es una experiencia subjetiva en el cual interfieren múltiples áreas para que la persona refiera dolor. Las disestesias son sensaciones anormales que son no placenteras, que pueden ser espontáneas o evocadas. La hipoestesia es la disminución de la sensibilidad ante la estimulación. Hay múltiples maneras de clasificar el dolor. Puede ser según la temporalidad, según el mecanismo, según el tipo de dolor. Entonces, según el mecanismo fisiopatológico por el cual presentemos dolor, lo vamos a clasificar en un dolor nociceptivo, que puede ser somático o visceral, un dolor neuropático, que puede ser de origen central o periférico, un dolor mixto, que es la combinación de los anteriores, y un dolor nociplástico, que anteriormente se hablaba de un dolor funcional. Vamos a explicar cada uno de estos. Como vimos en la definición de la IAS del 2019, ellos hablan del dolor como un mecanismo adaptativo y realmente ha sido así a través de los años. Sin embargo, gracias a esa adaptación, ellos pueden dividirlo en dos, un dolor adaptativo y un dolor maladaptativo, en el cual hay una respuesta sensitiva de alarma, pero ante un daño que es crónico, ante un daño que no nos está alertando de algo fisiopatológico. Entonces, con respecto al dolor adaptativo, lo vamos a dividir en dos, en un dolor nociceptivo e inflamatorio. Entonces, en este artículo, que ellos explican los mecanismos fisiopatológicos del dolor, y según estos mecanismos hablan de estos, nos refieren que el dolor nociceptivo es aquel en el cual hay una anoxa que puede ser térmica, mecánica o química, que activa estos nociceptores, los cuales se van a dirigir hacia el sistema nervioso central para que se dé su interpretación. El dolor inflamatorio implica que hay una cascada relacionada con la vía del ácido araquidónico, en la cual interfieren los macrófagos, las prostaglandinas y el daño tisular con la producción específicamente de múltiples sustancias proinflamatorias, entre ellas la prostaglandina E, que lo que hace es disminuir el umbral de los nociceptores, para que así, ante un umbral bajo, se genere esa corriente o ese estímulo eléctrico que posteriormente va a ser interpretado como doloroso. Y el dolor maladaptativo se va a dividir en dos, en neuropático y el nociplástico. Entonces, el dolor neuropático está relacionado con un daño en el sistema nervioso, ya sea central o periférico. Y de acuerdo a esto lo vamos a clasificar. Y el dolor nociplástico, que previamente se conocía como un dolor funcional, que ha sido reconocido en los últimos años y que cada vez va más en auge y se ha intentado estudiar un poco más, porque realmente no hay un daño estructural, todas las vías ascendentes y descendentes están conservadas, sin embargo, el paciente refiere una experiencia de dolor.
Con respecto a la temporalidad, lo podemos dividir en algo agudo o crónico. El agudo es un fenómeno de corta duración que se asocia a un daño tisular. Sin embargo, este desaparece posterior a que el daño se cura. Suele estar claramente localizado y su intensidad se relaciona con el estímulo por el cual este se produce. Con respecto al crónico, es muy importante que tengamos presente que en la última definición del 2019 dicen que dolor crónico es aquel que tiene una duración mayor a 3 meses. Antes se hablaba que era el dolor que se perpetuaba más allá del tiempo esperado de curación. Esto puede ser aplicable a contextos de cirugía. Sin embargo, por ejemplo, en los dolores neuropáticos no se sabe cuál es el tiempo específico de curación. Entonces, ¿cuándo podríamos hablar de un dolor crónico? Es por eso que en este momento el tema de dolor crónico se limitó a la temporalidad, es decir, el que dura mayor a 3 meses. Las causas pueden ser múltiples cuando uno los puede diferenciar. Dentro de del dolor agudo podemos encontrar trauma, cirugía, diferentes procedimientos. Y dentro del dolor crónico puede ser una evolución no adecuada de un dolor agudo, las enfermedades crónicas o idiopático. Ahí es importante recordar que el dolor agudo sí cumple una función biológica porque es un sistema de alerta, de decir, hay algo que me está generando daño, prestémosle atención. Sin embargo, el dolor crónico no cumple una función biológica, es un desorden en el sistema nervioso central en el cual se generan cambios maladaptativos que van a perpetuar esta situación. Por estas definiciones y por estos conceptos podemos decir que el dolor agudo es un síntoma de una enfermedad, pero el dolor crónico es una enfermedad por sí sola. Entonces, este dolor crónico que ha venido pues con un estudio significativo y que cada vez nos preocupamos más por esto en múltiples áreas de la medicina, incluyendo la anestesia, la Organización Mundial de la Salud ha reportado que este dolor crónico que está asociado a una condición de salud que interfiere con los factores ambientales y factores personales va a tener desenlaces en las funciones a nivel en las funciones y en la estructuralidad del organismo, pero también en las actividades y en la participación de las personas en sociedad. Es decir, tiene desenlaces que no son que no son positivos para nuestros pacientes. Es por eso que es importante reconocer esta situación y aclarar que el dolor crónico es una patología por sí sola. Entonces, cuando hablamos de dolor crónico, vamos a encontrar que tiene múltiples causas y por esas causas lo podemos dividir en 7 grupos. Entonces, primero, el dolor crónico primario, en el cual no encontramos algo que nos explique dicha situación, el dolor crónico relacionado con el cáncer, el dolor de cabeza secundario, que puede ser crónico, o los dolores orofaciales. Ahí hay que resaltar que las cefaleas hacen parte de otro grupo. El dolor musculoesquelético crónico, el dolor neuropático crónico, el dolor visceral secundario crónico y el dolor crónico postquirúrgico o postraumático, que hacen parte de un solo grupo, del cual vamos a tratar más adelante. Cuando hablamos de dolor crónico, vamos a resaltar uno de los más comunes, que es el dolor neuropático, que suele ser el resultado de trastornos etiológicamente diversos, que pueden afectar tanto el sistema nervioso central o periférico. Y de acuerdo a lo que estén afectando, ya sea el sistema nervioso central o periférico, los vamos a clasificar como un dolor neuropático central y periférico. En la parte periférica encontramos la neuralgia del trigémino, las polineuropatías, la neuralgia posherpética y las radiculopatías. Pero en la parte del dolor crónico central vamos a encontrar el dolor asociado al daño del cordón espinal, que hace parte del 50% del dolor neuropático. Por su parte, el dolor posterior al ACV, que también hace parte de este grupo, representa el 8% del dolor crónico de características neuropáticas. Cuando hablamos de otro grupo
de este dolor crónico vamos a encontrar el dolor crónico musculoesquelético, que de acuerdo a su etiología lo podemos dividir en tres. Entonces, como el dolor musculoesquelético crónico, que es debido a una inflamación persistente, que puede ser debido a una infección, debido a depósitos de cristales o a patologías inmunológicas o inflamatorias. El dolor musculoesquelético asociado a cambios estructurales, como el que sucede en la osteoartritis, en la espondilitis, y el dolor asociado a las enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple. Para poder comprender cómo podemos impactar desde la anestesia y desde nuestro quehacer diario, vamos a comprender las vías del dolor. Entonces, se producen múltiples procesos fisiológicos para que todos esos estímulos que percibe nuestro cuerpo viajen desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Este los interprete y defina, tengo dolor. Vamos a iniciar con un proceso que es la transducción, entendido como todos esos procesos que ocurren para que un estímulo, ya sea químico, físico o mecánico, se convierta en algo eléctrico que sea interpretado por el sistema nervioso. Posterior a eso, debe conducirse hacia el sistema nervioso central, hacia la corteza cerebral. Esto guiado por el centro regulador que va a ser el tálamo. Posteriormente va a ser modulado como la respuesta que tiene ese sistema nervioso ante dicho estímulo para que posteriormente se genere toda esa red neuronal y se perciba un estímulo que es desagradable. Entonces, la transducción va a estar mediada por la parte terminal de la neurona. Entonces, tiene diferentes fibras. Esas fibras en su 80% son tipo C, es decir, fibras amielínicas. Y en el 25% son A delta, que es muy importante, que las fibras tipo C son polimodales, es decir, responden a múltiples estímulos, ya sean térmico, mecánico o químico. Y las fibras tipo A delta, que representan el 25%, pueden ser tipo 1 o tipo 2, las cuales responden a estímulos térmicos y mecánicos. A nivel muscular y articular, estas mismas fibras también van a responder a canales iónicos de potasio, de serotonina, de bradiquinina y a estímulos como las contracciones sostenidas, la presión, el calor y procesos isquémicos. El segundo paso, ya después de que hay una transducción, de que ese estímulo se convierte en una señal eléctrica, este debe viajar hacia el sistema nervioso central. Y esto lo logra a través de un proceso mediado por tres neuronas. La primera de ellas es la que transporta o la que transmite desde el sitio del estímulo hacia el asta posterior de la médula espinal, la cual ingresa por el surco posterolateral. Cuando ya ingresó a la médula, esta debe viajar a su centro regulador, que es el tálamo. Se da a través de la segunda neurona y lo hace a través de dos tractos supremamente importantes, que son la vía espinotalámica y la vía espinoreticular. Estas dos vías son importantes porque cada una de ellas tienen una función en la percepción del dolor. El tracto espinotalámico se divide en lateral y medial. El lateral es el que está involucrado con el tema sensorial y discriminatorio del dolor. Por su parte, el tracto medial es el que está involucrado en el sistema nervioso autónomo y la respuesta ante estímulo. Por su parte, el tracto espinoreticular involucra la percepción del dolor y lo determina como un dolor emocionalmente perturbador. La tercera neurona es cuando posterior de llegar al tálamo, siendo este el centro regulador, lo dirige hacia la corteza para que se dé la modulación, es decir, que el cerebro reconozca que hay algo que me está haciendo daño y yo lo perciba como algo no satisfactorio. Generalmente va hacia el área somatosensorial y a la corteza prefrontal y la amígdala. Todos estos procesos siempre van a estar mediados por el sistema límbico.
La modulación va a estar dada por los núcleos del RAFE y la sustancia gris periacueductal. A su vez, el locus cerúleo, que produce un 80% de esta noradrenalina, siendo esta una amina funcional que ayuda al control del dolor y que está relacionada con los procesos de las interneuronas. Y el tema de la compuerta. Entonces, posterior a haber entendido todos los pasos fisiopatológicos para que el cerebro perciba algo doloroso, aparece la teoría de la compuerta en más o menos 1965. Ellos hablan de unos términos para poder entender esto. Con respecto a la teoría de la compuerta, ellos hablan de lo siguiente. Ante un estímulo que es nociceptivo, que viaja por las fibras C, porque acordémonos que hace parte del 80% de las fibras nociceptoras, ese estímulo normalmente va a llegar al asta posterior de la médula espinal y posteriormente al tálamo para que sea interpretado por el sistema nervioso central. Sin embargo, si hay un estímulo que active los mecanorreceptores, es decir, un estímulo que viaje por las fibras A delta, como es algo más rápido, se genera un cierre de la puerta o un cierre de la compuerta, en la cual interfieren las interneuronas. Entonces, el estímulo que va a ser interpretado primero por el sistema nervioso central es el que llega más rápido, y en este caso es el dado por los mecanorreceptores. Entonces, en ese momento no sentiríamos el dolor que esté transmitido por las fibras nociceptoras. El siguiente paso es la percepción. Entonces, aquí hay que tener presente la definición. ¿Por qué? Dolor no es igual a nocicepción. La nocicepción son todos estos procesos fisiológicos que hemos venido hablando, en el cual hay un sistema de alerta hacia el sistema nervioso, en el cual hay un daño. Sin embargo, la expresión de dolor va a estar relacionada con mi experiencia, con las primeras exposiciones a esta situación y cómo yo hago el contexto para definir que tengo dolor. Ese es el resumen de lo que acabamos de ver. Hay unas vías ascendentes y unas vías descendentes. Esas vías ascendentes son las que permiten que yo interprete dichos estímulos, que van a estar mediadas por el tracto espinoreticular, el tracto espinotalámico y, como siempre, mediado por el sistema nervioso límbico, por el sistema nervioso, por el sistema límbico, y la parte descendente que va a estar relacionada con la modulación, en la cual interfieren los núcleos del RAFE, el locus cerúleo, a través de neurotransmisores, principalmente noradrenalina y serotonina. Entonces, hasta ahora podemos decir que el dolor ha tenido aspectos positivos en la vida, que ha permitido la adaptación a múltiples contextos de los seres humanos. Sin embargo, tiene aspectos que no son positivos, que los podríamos definir como lo malo y lo feo del dolor. Dentro de estos está la cronificación. Es importante que la clasificación de dolor crónico, como evidenciamos previamente, reconoce al dolor crónico postquirúrgico o postraumático como una patología en sí. Se viene hablando de este tema aproximadamente desde el 1999 y la última definición fue la que se hizo en el 2018, en el cual se define el dolor crónico posoperatorio como un dolor que se desarrolla o incrementa en intensidad posterior a un procedimiento quirúrgico. Debe cumplir la definición de crónico, es decir, aquel que dura más de 3 meses, y siempre teniendo presente que se deben excluir cualquier otra causa de ese dolor. El dolor crónico postquirúrgico también se llama dolor crónico postraumático, pero ellos sí son muy claros pues en esa diferenciación. Hablamos de postquirúrgico en el cual hay una lesión, o sea, hay un trauma, pero es un trauma controlado, o sea, es en un ambiente de cirugía con personas expertas, mientras que un dolor postraumático es secundario a un trauma en el cual no podemos controlar esas variables. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Es dado por las múltiples
las múltiples incidencias de dolor crónico postquirúrgico están principalmente relacionados con procesos como la amputación, la mastectomía y la toracotomía. Entonces, en la definición, ellos hacen la diferenciación que en general la incidencia de dolor crónico postquirúrgico es muy variable dependiendo de los procedimientos quirúrgicos y que múltiples procedimientos pueden llevarnos a esto, pero procedimientos como la amputación alcanzan hasta el 85% y de esos hasta el 10% son severos. Pero a su vez hay que resaltar que presentan un dolor de características neuropáticas hasta en el 80%. Lo mismo sucede, por ejemplo, con cirugías como la toracotomía, que a pesar de las múltiples técnicas que se han venido interviniendo actualmente, como por ejemplo la toracoscopia, sigue presentándose dolor crónico por quirúrgico hasta en el 65% de los casos, y el 10% es severo y de características neuropáticas hasta el 45%, que es algo que nos debe llamar la atención y tener presente estos procedimientos con los factores de riesgo que pueden presentar nuestros pacientes para un dolor crónico postquirúrgico. Todos esos factores se deben evaluar en el transoperatorio y en el tema de la anestesia es nuestro deber identificar cuáles situaciones en cada uno de estos momentos podemos actuar para evitar estos desenlaces en nuestros pacientes, que finalmente van a tener repercusiones no positivas en el día a día de nuestros pacientes. Entonces, por ejemplo, a nivel preoperatorio, ¿cómo podemos optimizar las comorbilidades de nuestros pacientes? En el intraoperatorio, el manejo analgésico, el manejo anestésico y en el posoperatorio, si podemos utilizar alguna terapia adyuvante y si podemos hacer un mejor control del dolor de manera temprana. Dentro de esto, lo principal para que haya un dolor crónico postquirúrgico es que hay cambios en el proceso de la transducción y esto se va a dar en las terminales nerviosas. Hay unos cambios en los canales iónicos que van a ser principalmente en los receptores NMDA y en los receptores AMPA, los cuales hay un cambio de sensibilidad en la membrana. Se vuelven mucho más fácil excitables y responden más fácil a la entrada de calcio, permitiendo que éste ingrese y generando mayor excitotoxicidad y a su vez muerte neuronal. Entonces, esto es lo que normalmente sucede en el proceso de la transducción. Los receptores tienen unos ligandos que están presentes. Sin embargo, en la hiperalgesia secundaria hay un cambio en toda la sensibilidad de la membrana y estos receptores están mucho más activos, permiten la entrada de calcio y a su vez esa entrada excesiva de calcio se asocia a que haya mayor excitabilidad, pero mayor toxicidad neuronal. El dolor crónico postraumático lo vamos a dividir en dos, el dolor postquirúrgico y el dolor postraumático. En el tema de postquirúrgico se refiere a qué tipo de procedimiento fue el que llevó a esta situación y a este desenlace que no es satisfactorio realmente. Generalmente es por amputación, por lesión espinal o por cirugía espinal, por toracotomía, por cirugía de mama, que son las más comunes. Entonces, en este estudio, ellos evaluaron si había una forma de predecir cuáles eran los factores para que los pacientes en el transoperatorio presentaran un dolor crónico postquirúrgico. Entonces, fueron aproximadamente 245 pacientes que fueron llevados a cirugía ortopédica, a cirugía general y a neurocirugía en un centro médico de Alemania, en un periodo que consistió desde el 2007 hasta el 2008 y se presentó un seguimiento clínico hasta 6 meses para poder evidenciar si realmente era un dolor crónico. Ellos que encontraron, y es algo súper interesante, que la alta intensidad del dolor en la recuperación, es decir, en la unidad de cuidados posanestésicos, que se presentara de manera temprana y que no se hiciera una resolución del mismo, se asociaba con una intensidad del dolor mucho más alta durante el seguimiento y que los pacientes hicieran un dolor crónico posoperatorio, incluso cuando se controlaban otras variables como demográficas y psicosociales. Entonces, ellos evaluaron si factores de riesgo que se han
evidenciado en otros artículos y en otros estudios, como por ejemplo patologías psiquiátricas como la depresión y la ansiedad, tenían alguna relevancia en el desarrollo de este síndrome. ¿Qué encontraron? Que la depresión efectivamente sí se asoció a mayores eventos de cronificación, es decir, los pacientes que previamente tenían depresión y eran llevados a una cirugía en la cual existía el riesgo del dolor crónico postquirúrgico, sí tenían mayor desenlaces de este dolor crónico. Sin embargo, la ansiedad dio un resultado que no era lo esperado o lo que previamente conocíamos. Ellos encontraron que se presentó una disminución del dolor postoperatorio y la cronificación en este grupo de pacientes. Y ellos son muy claros en decir que por el tema de la ansiedad los pacientes consultaban más, se alertaban más, buscaban más ayuda para el control de este dolor. Y fue este desenlace el que impactó para que no presentaran dicha patología que tiene cambios y desenlaces adversos en todos los aspectos para las personas. Entonces, ellos nuevamente dicen que realmente no hay muchas cosas que aclarar con respecto a este tema, pero que el pilar del tratamiento sigue siendo la prevención, es decir, pensar qué paciente tiene riesgo de hacer un dolor crónico postoperatorio, cómo puedo optimizarlo en el transoperatorio y siempre validándonos en una analgesia multimodal, con métodos farmacológicos, no farmacológicos, con anestesia regional, analgesia regional, que hacen parte de esto para evitar que los pacientes tengan desenlaces adversos. Como conclusiones, podemos decir que el dolor realmente es una experiencia personal, que implica muchos factores que son muy personales, como los biológicos, sociales y psicológicos, que experimentamos dolor y conocemos de este a través de la infancia, pero a medida que vamos creciendo, este concepto va cambiando. Sigue siendo algo subjetivo y el hecho de referir dolor debe ser respetado como tal. Es importante que nosotros reconozcamos cuáles son las vías fisiopatológicas del dolor para poder enfocar nuestros pacientes, para poder entender el cuadro clínico y a su vez para saber cuáles son los puntos objetivos en el manejo analgésico. Y desde la anestesia podemos aportar a la prevención del dolor crónico postoperatorio, siempre evaluando a nuestros pacientes en todo el transoperatorio y recordando que la anestesia es acompañar y mejorar todos los desenlaces que estén a nuestras manos. Dentro de eso, el dolor. A continuación, pueden descargar la infografía de la charla y los invitamos a que nos sigan en redes sociales como Anestesia UPB. Muchas gracias.